¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy vamos a entrevistar a don Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, la patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife. Muy buenos días, don Óscar. Hola, muy buenos días. Buenos días. Eh, Como en multitud de ocasiones usted publica artículos de opinión en nuestro periódico digital, siempre son reivindicativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de los muchos problemas que todavía tienen que afrontarse en esa isla. Estamos en periodo de elecciones, el domingo hay que votar. ¿Qué le pediría a la gente que se presenta en las diferentes candidaturas? Pues mire, yo para empezar de una manera suave, yo les pediría que no dijeran tantas mentiras. Y yo sé que es una palabra fea y una palabra que impacta, ¿no? Pero creo que esta campaña electoral se está caracterizando tanto a nivel nacional, ¿no? Los líderes nacionales como los líderes locales, en ser la más nefasta desde un punto de vista de la sinceridad política, ¿no? Se están diciendo muchas mentiras porque ellos mismos saben que lo que están diciendo no lo van a poder cumplir. Y nosotros los que estamos pues trabajando en el sistema productivo, sea el sector el que sea, ¿no? Sabemos perfectamente que lo que están diciendo son promesas incumplibles por una sencilla razón, porque tenemos una administración que no funciona y que por mucho que ellos tengan esa ilusión y esas ganas de poner en marcha todo lo que dicen, después nos encontramos con ese muro infranqueable que es una administración pública que no funciona y que hace que todo lo que se intenta hacer, y perdón por la repetición, no salga adelante. Por lo tanto, creo que esta campaña yo la denominaría como la campaña de la mentira. Hemos visto en uno de sus artículos publicados por nosotros también aquí que habla usted del teletrabajo y habla de ese peso de la administración, la burocracia. Eh, Tiene paralizado, me imagino, un multitud de proyectos que son inalcanzables por ese peso de la administración, ¿no? Sí, o sea, en este momento el problema, y además lo más que me ha extrañado es que todos los partidos, y digo todos porque en general ha sido así, se han dedicado a prometer pues absolutamente todo y lo que hasta no existe, ¿no? Y en cambio no han ido al núcleo del problema que tenemos en Canarias, que es una administración pública que no es ayudadora, que es estorbadora, que es incapaz de ser rápida, de ser eficiente, de ser eficaz, de sacar los expedientes o las licencias en tiempo y forma, ¿no? Ese es el verdadero problema que tenemos en Canarias. Si vamos y analizamos cada uno de los problemas que tenemos, cada sector económico, o cada ciudadano en particular, al final, como los médicos dicen muy bien, que dice que cuando uno va al médico hay que ver el origen de esa enfermedad, ¿no? La enfermedad, el origen de la enfermedad que tenemos en Canarias lo tenemos claro, es una administración pública que no sirve. Y esta frase, cuidado, esta frase no es mía, esta frase es del propio consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, que lo dijo en el Parlamento de Canarias. Una administración pública que necesita modernizarse, que necesita más productividad. O sea, en estos momentos no se está midiendo la productividad de los funcionarios. Yo le voy a decir, por ejemplo, un ejemplo muy claro. Todos los funcionarios, absolutamente todos los funcionarios, cobran un plus de productividad en su nómina y nadie mide el que trabaje más, el que trabaje menos. O sea, eso es una propia discriminación dentro de los propios funcionarios, entre los que son responsables y hacen su trabajo muy bien, como hay muchos, y también entre los que se despistan un poco, por decirlo con una palabra pues suavita, ¿no? Y no hacen lo que tendrían que hacer o con la eficiencia que tendrían que hacerlo. Ese es el verdadero problema que hay en Canarias y ningún partido toma cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues un tema electoral, son muchos, miles de funcionarios los que tenemos en Canarias y esos son votos. Y entonces priman por encima de los intereses generales de la ciudadanía y del tejido empresarial, pues los intereses de los partidos y de los candidatos que no quieren tocar el tema de la función pública, sabiendo que es el problema que tenemos en Canarias, porque bueno, eso le puede quitar o ganar votos.
El otro día entrevistábamos a un candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y yo le preguntaba, pero vamos a ver, en cualquier empresa privada los ingresos son una parte importantísima de la producción, lo que usted habla, y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los funcionarios tienen amontonado multitud de licencias de vado, que significa ingresos en la administración, y no lo sacan adelante. Y él decía, hombre, es que la administración, si todo el mundo reconoce que ese es el problema, incluso Julio Pérez, hombre, ahora estamos en época electoral, pero ¿y los 4 años anteriores que han hecho? Y los 4 y los 8 y los 12 y anteriores, o sea, es un problema endémico que tenemos en Canarias. Es que hay miedo por parte de los políticos de enfrentarse a una función pública muy acomodada y con unas tradiciones asumidas, por decirlo de alguna manera, que parece que no hay que no se pueden quitar. Vamos a ver, estamos en el siglo XXI, todo está cambiando, incluso estábamos hablando del teletrabajo, que Sí, cuidado, que no es un derecho, como dicen los eso. funcionarios, es otra forma de trabajo, o sea, es otra forma de trabajar, pero que no es un derecho, o sea, que lo que no podemos es seguir es con un modelo de función pública del siglo XIX. Es que todavía el de vuelva usted mañana es peor que en el siglo XIX, porque ya no te dicen vuelva usted mañana, sino, no, usted tiene la cita para dentro de un año si es en medicina o un especialista, un año y medio, incluso dos, y para cualquier otro tema, no, dentro de 5 meses, dentro de 6 meses. Es insoportable, ¿no? Y además está parando pues la actividad económica. Como bien decía, vamos a ver, en estos momentos hay millones de euros parados encima de las mesas de los funcionarios o en los sofás de sus casas si están teletrabajando, esperando que se resuelvan pues las licencias, por ejemplo, de obra mayor. Para poner un ejemplo significativo, la ley en Canarias dice que una licencia de obra mayor hay que o sea, ¿Verdad? dar la resolución en 3 meses. El promedio que teníamos hasta hace 2 años, 2 años y medio, en toda Canarias, en el conjunto de Canarias, era de 18, 19 meses. Ahora ya nos estamos acercando a los 2 años. Y nosotros tenemos empresas que tienen licencia esperando desde hace más de 3 años. Así no se puede trabajar, pero además es que es incongruente porque el dar una licencia significa crear una actividad económica a su alrededor inmensa, no solo en el ámbito privado, sino que es que beneficia al propio ayuntamiento, porque es que el propio ayuntamiento obtiene unos ingresos importantísimos. O sea, son tan torpes, por decirlo de una manera gráfica, es tan torpe la función pública que impide que la propia administración pública recaude lo que tiene que recaudar. Efectivamente. El, el teletrabajo fue un recurso producto de la situación que se vivió con la pandemia. Eso lo han convertido efectivamente en la práctica en un derecho a los funcionarios y nadie mide la producción de esas personas que trabajan en su casa y que cualquiera sabe lo que puede pasar, ¿no? Habrá de todo, me imagino, buenos y malos. Hemos hecho hace unos días una recopilación de todas las promesas del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y cuando lo hemos resumido, da la impresión de que vamos a construir viviendas como para tener absolutamente tamizado todo el mapa de España lleno de viviendas por todos lados. ¿Se cree usted este tipo de promesas? No, no, en absoluto, en absoluto. Además, empezando por el presidente Sánchez, que ha sido el más exagerado, pero por el político de cualquier municipio de Canarias, ¿no? O sea, parece que la estrella en estas elecciones ha sido la promesa de vivienda. ¿Y por qué? Nos tenemos que preguntar. ¿Y por qué tanta insistencia en prometer tanta vivienda? Porque precisamente es una demanda que no ha sido satisfecha por los gobiernos, no solo por el actual, sino por los anteriores, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Y por lo tanto, precisamente ayer hacía unas declaraciones, decía que no se puede trivializar el tema de vivienda. ¿Por qué? Porque el tema de la vivienda, aparte de ser un derecho fundamental y constitucional, que ya de por sí es importantísimo, es un derecho primario. Antes que un derecho constitucional, es un derecho primario de cualquier persona o de cualquier núcleo familiar. ¿Por qué? Porque significa protección, porque significa unas interacciones personales
muy intensa, y porque significa sobre todo el tener un hogar, que eso es muy importante, es muy importante. Y en Canarias tenemos miles de personas, de ciudadanos que necesitan una vivienda pública, una vivienda privada, en alquiler, en propiedad, en la forma en que cada persona o cada núcleo familiar tenga las condiciones económicas de acceder a una vivienda. Pero si la demanda es superior a la oferta, nunca llegaremos a conseguir construir las viviendas necesarias. Entonces, aquí cuando único se habla de vivienda es en época electoral y sobre todo en estas elecciones. Pero cuando se acaban las elecciones ya empiezan todos los problemas del mundo en esta administración que estábamos hablando para sacar esa vivienda pública en alquiler, que es lo importante en este momento, sobre todo porque los ciudadanos lo que están demandando es vivienda pública en alquiler en los sitios aquellos donde hay una demanda muy importante, ¿no? Donde hay una alarma habitacional significativa por ejemplo, es dramática en el sur de Tenerife, en el sur de Gran Canaria, en Lanzarote y en Fuerteventura, ¿no? Son zonas donde existe una demanda tan grande, y después salen los políticos sacándose la fotografía, inaugurando la construcción de 20 viviendas, 40 viviendas, no, pero si es que no necesitamos 20 ni 40, necesitamos miles de viviendas, Bien, son las que necesitamos para dar solución a esa necesidad primaria y derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos y que no cumplen los políticos. bien. Tenerife tiene, a mi modo de ver, uno de sus grandes problemas de interconexión, de movilidad, es la conexión La Laguna, Santa Cruz, Santa Cruz, La Laguna. El tráfico ahí es tremendo y da la impresión de que nadie se ha tomado en serio solucionar definitivamente eso. Eh, ¿Qué propone usted? Bueno, nosotros lo que proponemos es que se solucione de una vez, porque ya Pero tiene llevamos solución, tiene solución. 4 décadas. Sí, sí, hay soluciones. Ya yo creo que en este momento sí podemos decir que estamos en el camino de las soluciones. Vamos a ver, en los últimos 4 años, al contrario de lo que ha pasado en las últimas 3 décadas, es verdad que en los últimos 4 años la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, en eso sí es verdad que hay que, hay que felicitar, porque también hay que decir cuando se hace algo bueno, decirlo, al consejero Chano Franques y sobre todo al director general de infraestructura viaria de José Luis Delgado, aquí en Santa Cruz de Tenerife, porque durante 4 años han estado preparando todos los proyectos que nunca se habían hecho en Tenerife, porque el problema de Tenerife es que se anunciaban proyectos, se anunciaban carreteras, pero solo veíamos las ruedas de prensa, infografías preciosas, eso sí, eran bonitas, bonitas, bonitas. Pero la realidad era que después salíamos de esa reunión y eso no existía. O sea, no existía sino en esa fotografía, en esa infografía, ¿no? Ahora ya tenemos una isla que tiene los proyectos, sobre todo los proyectos más importantes. Hay que pensar que estamos haciendo la obra pública más importante que se está ejecutando en toda España, que es el cierre del anillo insular por el sur de Tenerife. Esa es la obra pública más importante que se está ejecutando en toda España en este momento. Por fin, Se ¿no? está Por haciendo, fin. y además está a punto ya de llegar el túnel a encontrarse entre el norte y el sur, falta muy poquito, o sea que esa obra se ha ejecutado en tiempo y forma. Estamos desarrollando las Chafiras Oroteandas, que es también en la zona sur de Tenerife, muy importante. En este momento ya la variante de la Laguna, esa carretera que va a desbloquear todo el tráfico que viene del norte de Tenerife hacia la zona metropolitana, ya está a punto de salir a licitación, saldrá ahora después de las elecciones. Está también en exposición pública el tercer carril de la TF5, que es la autopista del norte de Tenerife, y está también en exposición pública el cierre del anillo insular por el norte de Tenerife. O sea, en estos 4 años se ha hecho más que en las 3 décadas anteriores, por lo tanto, también hay que ponerlo en valor.
Lo que pasa es que, como todos sabemos, hacer una obra pública y sobre todo de carreteras por las complicaciones que conlleva y sobre todo porque son carreteras que hay que ejecutar con el tráfico, o sea, hay que Sí, ir claro. haciendo la carretera con el tráfico, pues no es como unos zapatos que nosotros entramos pues a la tienda y podemos salir con los zapatos puestos. Vamos a tener que esperar unos años para que esas carreteras estén terminadas, pero por lo menos ya estamos en el comienzo, ya estamos como saliendo de la estación del tren, como para poner un símil, como saliendo de la estación del tren, y ya sabemos que vamos en una línea y que llegaremos, si Dios quiere, en unos años a tener las carreteras que Tenerife necesita para tener una movilidad segura, sostenible y sobre todo rápida, que es lo que necesitamos. Y además que vertebre la isla, porque la isla en este momento está dividida entre zonas, que es zona sur, zona norte y zona metropolitana, que viven totalmente de espaldas porque las carreteras que tenemos imposibilitan una unión efectiva entre las dos zonas. Mm. Yo no sé si los ciudadanos de Tenerife o de Gran Canaria veremos algún día, hombre, por la edad que uno tiene, a lo mejor seguro que no, definitivamente realizado los proyectos de los trenes desde la capital de la provincia hacia los sures de las dos islas. Es curioso que el Cabildo de Gran Canaria, Podemos, que está en el gobierno, diga que sí y en Tenerife diga que no. Es algo tremendo, ¿no? Sí, bueno, curioso no, eso es la confusión permanente en que viven los morados, ¿no? O sea, en cada sitio dicen una cosa diferente, pero no solo entre Gran Canaria y Tenerife, sino aquí mismo en Tenerife tienen disparidad de criterios en muchas cosas. La prueba la tenemos que ahora las elecciones se han presentado muy divididos, ¿no? O sea, en grupúsculos minoritarios, ¿no? Además, bueno, eso es muy típico de la extrema izquierda, uy, eso es una palabra que parece que en este país no se puede decir, ¿no? Extrema izquierda, porque lo de extrema derecha se repite y se machaca de una manera impresionante, ¿no? Pero cuando se habla de los partidos que están a la izquierda del PSOE, que es la extrema izquierda, siempre se dice, los partidos que están a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? No, no, pues estos grupos, pues de la extrema izquierda comunistas, porque además Claro, se cuidan mucho de no decir que son comunistas, sino efectivamente. que son ecologistas. Yo lo llamo políticos sandía, ¿no? Porque son rojos por dentro y verde por fuera, ¿no? Entonces, pues ellos en el Cabildo de Tenerife, el presidente del Cabildo de Tenerife ha estado preso de ellos durante 4 años porque necesitaba sus votos para poder gobernar y de una manera sorprendente la portavoz de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria hace una defensa, vamos, que ni yo sabría hacerlo también del tren, de verdad que ni yo sabría hacerlo también sobre el tren, y aquí en cambio el presidente del Cabildo de Tenerife ha cedido a las presiones de Podemos Claro. para que se diga que no. Vamos a ver, yo no sé, porque la vida no sabemos cómo es el futuro, si lo vamos a ver o no lo vamos a ver, pero que será una realidad tendrá que ser sí o sí, porque tenemos que ir al transporte público guiado necesariamente. O sea, Canarias en el conjunto de Canarias, somos un territorio limitado, tenemos una densidad de vehículos muy por encima de la ratio europea y lo que tenemos que ir es al transporte público, a un transporte público bueno, moderno, rápido, ecológico, que sea compatible con el transporte privado. Cuidado, porque yo siempre digo, o sea, cuando se construyan los trenes, que estoy seguro que más tarde o más temprano se tendrán que construir, además por necesidad, o sea, ya no es porque se quiera o no se quiera, sino por necesidad. Cuando se construyen los trenes no es que vaya a hacer desaparecer el coche, el taxi, la guagua, al contrario, va a ser un complemento que va a potenciar precisamente también el transporte público de la guagua y de los taxis y va a también a racionalizar el uso del automóvil como medio de transporte normalizado en las islas. O sea, tenemos que acostumbrarnos al transporte público, pero claro, primero tenemos que tener un transporte público que sea bueno, un transporte público Claro. sobre todo que sea puntual. En uno de los países del norte, en Estonia, Letonia,
en uno de los países del norte, hicieron una experiencia hace ya muchos años y pusieron el transporte público gratuito para disuadir a los ciudadanos para que cogieran el coche. Y no dio resultado. Y los estudios, después de esa experiencia, los estudios señalaron que más que el transporte gratuito, que, hombre, que sería al ser un transporte público, sería lo ideal, más que el transporte público, lo que pedían los ciudadanos era la puntualidad en el transporte, la puntualidad, porque así podían organizarse para ir al trabajo y para las demás cuestiones personales que tenían que hacer. Pues bueno, pues lo que tenemos que tener es un transporte público guiado importante, pero claro, cuando por ejemplo en la isla de Tenerife se está cuestionando, es que es de locos, ¿no? Porque cuando se está cuestionando que el tranvía que llega hasta la laguna llegue hasta el aeropuerto de Los Rodeos, es una cosa que dice, pues bueno, esto no pasa sino en Tenerife, porque en cualquier ciudad europea del tamaño de la laguna, Brujas, yo qué sé, Sí, sí. cualquier ciudad europea, en la misma Bruselas, cuando una ciudad tiene un aeropuerto, al aeropuerto llegan todos los transportes públicos guiados posibles, trenes de cercanías, metros, tranvías, etcétera, etcétera, porque es una forma de que mucha gente deje de utilizar el coche, pero además aquí el problema está porque, no, que se afecta a los taxis, que se afecta, vamos a ver, el que llegue o el que va al aeropuerto de Los Rodeos en su coche seguirá yendo en su coche. El que va en taxi seguirá yendo en taxi. Y el que no, como cuando uno llega a Madrid, que tiene todas las posibilidades del mundo de coger el tranvía, el taxi, el tren de cercanía o un coche particular. Pues lo mismo pasará en el aeropuerto de Los Rodeos. Si el mercado del transporte viario da para todo, o sea, es complementario unos con otros. O sea, la persona que coge un taxi no coge un tranvía y la persona que coge el tranvía no Claro, coge un taxi. Eso claro, está claro. está claro. Al hilo de la extrema izquierda, al hilo de la gente que está contra toda promoción nueva, en el sur de Tenerife se dio una circunstancia que tratamos aquí un día de paralizar una obra, una construcción de eh, los ecologistas se presentaron allí, se metieron en la urbanización, hubo problemas de todo tipo. Eh, no sé si tenían razón o no, pero desde luego las instituciones públicas dieron un paso para atrás. Cuando se ejerce esa presión, ¿por qué el político siempre se echa para atrás? Por miedo, porque tenemos unos políticos cobardes en Canarias hombre, sobre todo pasa en Tenerife y en La Palma, ¿no? En La Palma también ahora está pasando con la recuperación de La Palma, ¿no? O sea, en La Palma hay un sector muy importante de la sociedad, la mayoría de la sociedad, que está pidiendo un cambio del modelo productivo en La Palma, ¿no? O sea, quiere modernizar La Palma, no quedarse solo en un sector primario totalmente subvencionado. Y entonces, pues quiere tener también su parte de turismo. Lo que está claro es que, por ejemplo, en el caso de La Palma, el turismo de La Palma no va a ser el turismo ni de Maspalomas ni de Claro, Adeje y los Cristianos. O sea, está claro, o el turismo que va a lanzar otro Fuerteventura, que va buscando sol y playa, pues será otro tipo de turismo, igual que el turismo que hay en La Gomera no es un turismo de sol y playa, es otro tipo de turismo. Y La Gomera tiene un nivel de llegada de turistas muy importante al año. Por lo tanto, en Canarias tenemos la gran suerte que nuestra diversidad geográfica de islas, de tiempos, de climas, de territorio, hace que seamos capaces de que la mayor industria, podríamos decir así, que hay en el mundo, que es el turismo, tenga en Canarias uno de los destinos más importantes del mundo y que no podemos pararlo por grupos muy minoritarios, que aquí él parece que el único que gana es una tienda que vende casetas de campaña, ¿no? Porque pues bueno, plantan sus campamentos y yo lo llamo el ecologismo folclórico, ¿no? Es el típico, pues hacer allí sus numeritos folclóricos, pero no se dan cuenta de que están parando inversiones millonarias que crean mucho trabajo, que crea mucha riqueza social y sí. que sobre todo crea empleo, que es la mejor política social que puede haber. Sin embargo, ayer hemos podido ver un vídeo en donde un grupo de personas increpaban a turistas, diciéndole que se marcharan, incluso a puntito de la agresión física.
ecotasas si fuera no los turistas, a veces hacemos cosas incomprensibles, ¿eh? Muy triste, lo que se vio ayer fue muy triste. Además, una manifestación muy minoritaria, Sí, muy minoritario. minoritaria. Sí, pero O muy sea que agresiva, ¿eh? Pero muy agresiva, Eh, ¿eh? Exacto, pero muy minoritaria, o sea, no es significativa del sentir mayoritario de los tinerfeños, de los canarios, ¿no? Miren, yo siempre digo lo mismo. Cuando se habla de cambiar el modelo turístico de Canarias, siempre comento la misma frase, que es la siguiente. Canarias nunca ha tenido mayores niveles de crecimiento económico y desarrollo social, sino cuando ha habido un binomio importante entre construcción-turismo. Eso es indudable y además cuantificable. O sea, cuando la construcción y el turismo han ido de la mano, Canarias ha tenido las mayores cotas de trabajo, las mayores cotas de riqueza social, históricamente, en toda la historia de Canarias. Yo no veo que en Canarias se vaya a implantar unos grandes hornos o una factoría No, no se de preocupe, no se preocupe. Exacto, está el perro aquí acompañándonos en la conversación. Sí, Pues unos grandes hornos o una factoría de bombaje. Aquí en Canarias nuestra mayor riqueza es nuestro clima y por eso lo que necesitamos es conseguir que el turismo se desarrolle de una manera ordenada, de una claro. manera ordenada. Bien, estamos llegando ya al final de la entrevista. Yo tengo mi perro también por aquí dando vueltas, o sea que en cualquier momento. Estamos llegando al final de la entrevista. Usted es un líder empresarial importante, no solo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, su opinión también es muy comentada en el resto del archipiélago. Estamos con el voto para el día 28. Una propuesta que usted le diga, que usted le haga llegar a todos los candidatos a las diferentes instituciones. Bueno, pues yo lo que le pediría a todos los candidatos es que sean sinceros, que no se trata es que no van a ganar las elecciones por prometer más, sino por dignificar la política. Miren, la política es una de las actividades más nobles que hay en toda la sociedad. Lo que pasa es que es cuando la política se ejerce como servicio público. Cuando la política se utiliza como beneficio personal, es lo que ha dado lugar al desprestigio que en este momento tienen los políticos, que en todos los estudios demoscópicos aparecen como de los más rechazados de todos los ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque la política se ha convertido para muchos de los y sobre todo en Canarias tenemos muchísimos ejemplos y todos conocemos, la política se ha convertido en un medio de trabajo profesional y único, que fuera de la política no tienen ni oficio ni beneficio, y entonces pues sirven absolutamente todo. No sé, yo digo que se parecen como humanistas del siglo XVI, porque lo mismo lo ponen en la dirección general de una cosa que dirección general de la otra. O sea, saben de todo, Y saben todo. de todo. Y al final no saben de nada y por eso así nos va en Canarias. Mm. Muy bien. Don Oscar, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. A ver si sus deseos se cumplen y la cosa funciona en los próximos 4 años de mejor forma. Muchas gracias por atendernos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Vale, buenos días. Buenos días.